aquí con mi pobreza, con el corazón cansado de pecar. Tu voz me llama en medio del desierto, tu luz comienza mi camino a guiar. Soy polvo frágil que busca tu ternura, y en tu perdón quiero volver a amar. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dice tu voz que llama al corazón. Vuélvete a mí con toda tu alma. Yo soy tu vida y tu salvación. En la cruz nace la esperanza, y en tu misericordia hay redención. Camino lento hacia tu presencia, dejando atrás mi orgullo y mi dolor. Tu cruz me enseña a amar en silencio, a dar la vida como lo hiciste tú, Señor. Quiero entregarte todo lo que soy y renacer en tu infinito amor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Abre tu alma a la conversión. Cristo te llama desde la cruz para sanar tu corazón. La Cuaresma es tiempo de gracia, tiempo de nueva resurrección. En el desierto encuentro tu palabra que fortalece mi debilidad. Eres la fuente que calma mi sed. Eres verdad y libertad. Me tomas firme de la mano y me enseñas a caminar. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dios no se cansa de perdonar. Su misericordia es infinita. Su amor no deja
Camino firme hacia la Pascua, con la mirada puesta en ti. Sé que tu gracia me sostiene, sé que contigo puedo seguir. Mi corazón se hace ofrenda y para siempre vive en ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Jesús nos llama a renacer. Su cruz es signo de vida. Su amor nos hace volver. Hoy comenzamos el camino para con él resucitar después. Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Nos ponemos en la presencia de Dios. Yo soy en esta noche, invocando la presencia de Dios Todopoderoso. A través de su radiación, también invocamos al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, el Espíritu Santo para la tierra. Y a través de su llama de amor divino, podamos llevar el conocimiento de la luz y de la presencia de Dios, yo soy, a cada corazón. Amada poderosa presencia de yo soy, pido tu asistencia y la asistencia de los buenos espíritus y de todos los santos que están delante de tu presencia para que dirijan mi conciencia de forma consciente. Y a través de esta luz, a través de la radiación del Maestro Ascendido Saint Germain, podamos tener también nosotros la comprensión de la sabiduría que procede del reino de Dios. Te alabo y te bendigo, amada presencia de Dios yo soy, así sea y así es. Agradezco a todas las personas que se están uniendo. Bueno, vamos a tocar un tema bastante delicado hoy. El tema que voy a estar desarrollando con ustedes en esta hora va a tratar acerca de la adivinación. Bien, vamos a entender primeramente una cosa. ¿Qué significa la palabra adivinar? La palabra misma luego lo dice, ¿verdad? La palabra adivinar no es solamente conocer la respuesta de una cosa o el pronóstico, qué sé yo, de lo que me va a suceder el día de mañana con un horóscopo, ¿verdad? Supongamos. No, la palabra adivinación en la antigüedad tenía mucha relación con lo divino. Por eso la palabra adivino justamente es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los adivinos de la antigüedad? Buscaban conectar con lo divino, conectar con la presencia de Dios, invocando la presencia de Dios para tener una respuesta. Sabemos perfectamente que en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante prohíbe esas prácticas, ¿verdad? Prohíbe la adivinación, prohíbe la magia, prohíbe... pero ¿en base de qué? Tenemos que saber primeramente en base de qué. Primeramente dice una cosa muy importante. Dice claramente en ese capítulo, ¿verdad? No deis a vuestros hijos como sacrificio al dios Moloch. Ustedes saben lo que hacían con ese tipo de sacrificio. Los antiguos adivinos, ¿verdad? Eran personas que hacían sacrificios humanos y sacrificaban a los niños. ¿Saben para qué? Para poder conocer la voluntad divina. Era terrible verdaderamente eso. Por ese motivo es que dentro del Deuteronomio, del libro de Deuteronomio y específicamente en los libros posteriores, ¿verdad? Porque el Deuteronomio es un libro que se descubrió en el tiempo del rey Josías. Entonces ellos encuentran esto
¿verdad? En una ruina, en el templo del Señor, ¿verdad? Hecho ruina. Encuentran ellos esa ley y encuentran también ahí las maldiciones, ¿verdad? Entonces el rey se asusta de todas las cosas que están escritas ahí. Entonces él manda a restaurar todo eso y se hace un proceso de restauración. Luego nuevamente otra vez vuelve a caer el pueblo de Israel en una invasión, invaden los babilonios y destruyen la muralla de Jerusalén y entran en el templo y roban, saquean todo lo que hay ahí y llevan cautivo a todo el pueblo de Israel, a excepción del profeta Jeremías. Entonces, ese tipo de, vamos a decir, de destierro dura 70 años aproximadamente. Posterior de ese destierro, ellos vuelven otra vez y hacen una nueva restauración. Por eso es que el Maestro Jesús les dice a los fariseos, ustedes vienen a mí tratando de enseñarme mandamientos de hombres. ¿Saben por qué dice él eso? Porque la ley antigua fue restaurada a través del testimonio que ellos recibieron de la boca del Maestro al oído. No era algo que tenían ellos como algo escrito. De hecho que sí, había en ese tiempo, ¿verdad? Profetas, ¿verdad? Sacerdotes también que escribían, pero lo que ellos ya escribieron eran cosas que ellos ya habían escuchado o habían ellos aprendido de memoria. Por ese motivo es que el profeta Isaías dice una cosa muy interesante en el libro de Isaías, dice, ustedes me enseñan a mí cosas aprendidas de memoria, cosas de hombres, mandamientos de hombres. ¿Están comprendiendo? De ahí procede eso. Esa expresión del Maestro Jesús. Entonces, la restauración que se hace no es básicamente la ley pura de Dios. No es algo ya puro, es algo ya, vamos a decirle, mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día son comentarios en realidad de las cosas que los rabinos habían entendido de la ley. Lo único que se vuelve a establecer, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Se establecen los 10 mandamientos porque eso se sabía de memoria. Pero lo demás, todo lo demás era solamente son restauraciones otra vez de una herencia, vamos a decirle, cultural que ellos tenían. Era una herencia que ellos se transmitieron ellos de boca a boca, de boca a oído. Entonces ellos escuchaban y ellos se transmitían y transmitían eso otra vez a sus hijos. Porque en ese tiempo ustedes tienen que saber una cosa, no existía lo que se conoce como la escritura para el pueblo. La escritura básicamente era para la casta sacerdotal y eran los sacerdotes los que manejaban la escritura. La restauración del alfabeto hebreo viene con el profeta Esdras. Con Esdras viene otra vez la restauración y se empieza a escribir con un nuevo alfabeto. Ese nuevo alfabeto es el alfabeto cuadrado que hasta hoy en día, ¿verdad?, tienen los hebreos, ¿verdad? Me voy a corregir, los del pueblo de Israel de hoy en día, ¿verdad? Entonces, la gente que pertenece a esa, vamos a decirle, a ese grupo étnico, conserva todavía ese alfabeto, por no decirle, ¿verdad?, pueblo, porque no podemos llamarle pueblo ya de Israel. ¿Saben por qué no se le puede llamar pueblo de Israel ni pueblo escogido? Porque ellos ya son mezcla de mezcla. Y entre ellos están mezclados. Y es justamente eso lo que quería evitar Esdras, esa mezcla. Ellos son mezcla de caldeos, mezcla de cananeos, mezcla de mesopotámicos, mezcla de babilonios, mezcla de todos, ya no son puros. La sangre de ellos no procede realmente del linaje de Abraham, así puro. Ellos ya están contaminados. ¿Por qué? Porque ellos permitieron justamente esa profanación, esa contaminación. Entonces la sangre de ellos no es pura. Entonces estas cosas, el profeta Esdras quería evitar eso, pero lamentablemente no se pudo eso conservar con el tiempo y se metieron otros tipos de culturas. Y ahí están ustedes, por ejemplo, haciendo ustedes ese tipo de analogía con la cultura babilonia, en los relatos babilónicos con la Biblia. ¿Por qué hacen ustedes esa correlación? Porque hay una correlación. Existe una relación muy grande debido a que
el pueblo de Israel fue para Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Bien, posterior a esto, posterior al destierro, ellos vinieron nuevamente. Esto se llama la diáspora. Esta es la diáspora del primer templo. El primer templo fue construido por Salomón. Sí, en el segundo templo. No, me estoy equivocando. El primer templo, la destrucción del primer templo viene a ser este. Entonces, con la destrucción del primer templo, ellos salen ellos de su tierra y van a parar a manos de Nabucodonosor. Posterior a todo eso, el rey Ciro, una vez pasado este tiempo, el rey Ciro, ellos reciben otra vez el edicto del rey Ciro, y el rey Ciro le da el permiso para ir nuevamente otra vez a sus tierras y volver a reconstruir las murallas de Jerusalén destruidas por Nabucodonosor. Bueno, eso es un poco de historia que yo le estoy tratando de hacer, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan a qué voy. Por lo tanto, ellos vivieron muchas cosas, durante todo ese tiempo vivieron muchas cosas y vieron muchas cosas. Entonces se incorpora varias cosas dentro de la ley. Ley que no procede realmente de Dios. No es realmente de Dios. Lo que Dios realmente revela a Moisés son los 10 mandamientos. Esos famosos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son propiamente, vamos a llamarla de esta manera, son propiamente una revelación divina. Sin embargo, las otras leyes donde ustedes van a encontrar, ¿verdad? Que leyes para el sacrificio, leyes para esto, leyes para aquello, para lo otro, todo eso procede del tiempo de Esdras. No procede realmente del tiempo de Moisés. Hay cosas que sí se incorpora ahí, ¿verdad? De cosas, por ejemplo, que ellos vivieron, las vivencias que ellos tuvieron por el desierto. Porque toda esa gente que vivió en el desierto ya en el tiempo de Esdras no existía. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Entonces, hay una renovación de la ley en el tiempo de Esdras. Y se incorpora justamente estas cuestiones de la brujería, las cuestiones de la magia y la cuestión de la adivinación. ¿Por qué? Porque los babilonios practicaban todas esas cosas. ¿Me comprenden? Bueno, es una especie de aversión que ellos tomaron en contra de los otros pueblos. La misma cosa sucedió con la cuestión de la casta sacerdotal. No, la casta sacerdotal tiene que ser solamente, netamente la casta de los hijos de Leví. Solamente los hijos de Leví. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un censo. Esdras hizo un censo y en ese censo aparecieron, ¿verdad?, los que supuestamente eran descendientes de los antiguos sacerdotes que llevaron el arca. Supuestamente les digo eso porque no podemos nosotros hoy en día eso verificar. No podemos saber nosotros a ciencia cierta si eso es así. Entonces, ¿hay una lista? Sí, hay una lista, pero no podemos nosotros saber si esa casta permaneció pura ya en ese tiempo. En el tiempo del Maestro Jesús, cuando Jesús viene, ya eso ya estaba completamente perdido. Solamente ya existían dos castas dentro del pueblo de Israel que estaban presentes, ¿verdad? Que era Judá y no me acuerdo el otro no me acuerdo. Bueno, son dos. Bueno, ni siquiera Judá, me van a disculpar, ¿verdad? Ni siquiera Judá, porque el último descendiente, justamente el último descendiente de la tribu de Judá era José. Él fue el último descendiente de la tribu de Judá y que es justamente descendiente también del rey David. Entonces, tenemos nosotros un serio problema. Por eso yo les suelo decir, tienen que ustedes leer la Biblia en todos sus aspectos. Si vamos a leer la Biblia, tenemos que leer en todos sus aspectos. Ese es su aspecto histórico. Bien, ahora bien, voy a entrar en materia. Ya entienden ya perfectamente de dónde viene la aversión. La aversión hacia la astrología, la aversión hacia la adivinación, la aversión hacia la consulta a los espíritus, la aversión hacia la magia, viene de ese lado, porque ellos en realidad no conocían realmente lo que era la magia. Ellos no conocían básicamente lo que era la magia. Ellos escucharon acerca de eso y muchos de ellos aprendieron también magia a través de los cultos paganos.
que ellos recibieron, el influjo que ellos recibieron, del influjo que ellos recibieron, ellos aprendieron esos trucos también. Y es todo vamos a decir, es un conjunto justamente de conocimientos que ellos traen consigo. Entonces, ellos rechazan eso después. Rechazan eso y ponen eso como una ley ahí, ¿verdad? Todo proviene de la aversión hacia ese tipo de práctica. Y era notable, ¿por qué? Porque hacían cosas, obviamente, completamente fuera de toda proporción humana. Como ya les dije, ellos hacían sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos con el pretexto de predecir el futuro o de adivinar el futuro. Entonces, ese fue el motivo por el cual está ahí en Deuteronomio 18, van a encontrar ustedes eso. Si leen ustedes Deuteronomio 18, versículo 9, van a encontrar ustedes ahí esa provisión. Pero ustedes no saben por qué. Se debe a que se realizaban sacrificios humanos para realizar esas prácticas. Por ese motivo. Ahora bien, referente a lo que estaban diciendo por ahí, estaba escuchando yo por ahí algunos videos, les estaba escuchando a Lady. Ustedes saben que el Lady dice cada disparatada, ¿verdad? Pero me ayuda a mí a hacer mis videos. Estaba tocando el tema del tarot. Mira, estás tomando un tema bastante delicado, ¿verdad? Bastante delicado porque el tarot es cristiano en realidad. Si ustedes miran una baraja de tarot, si yo por ejemplo miro la baraja, qué sé yo, de la templanza, el arcano de la templanza, por decirlo de esa forma, ustedes van a encontrar ahí la imagen de un ángel. Si yo voy al arcano 16, voy a encontrar yo a la torre, la torre de Babel. La historia de la torre de Babel, ¿se acuerdan ustedes de la torre de Babel? ¿Sí o no? El arcano 16 es eso, está ahí, presente dentro de la baraja del tarot. A ver un poco, el juicio. El juicio habla acerca de la resurrección de los muertos. El día final, el último día en que el arcángel, ¿verdad? Dios como un arcángel, ¿verdad? Hará sonar su trompeta y todos los muertos se levantarán. Bueno, la baraja Rider White. Si ustedes tienen una baraja de Rider White, van a encontrar ustedes el arcano 20. El arcano 20, el arcano del juicio. El arcano 21, el mundo. Van a encontrar ustedes ahí a una mujer completamente desnuda, ¿verdad? Alrededor tiene una corona de laureles, ¿verdad? Y también tienen los 4 seres vivientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen los 4 seres vivientes. En algunos tarot tienen así, los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes, ¿a quienes representan? Representan a los 4 evangelistas. A Juan, ¿sí? A Juan, a Mateo, a Marcos y a Lucas. Entonces estamos hablando nosotros de un tema bastante cristiano, de hecho. Entonces les voy a estar diciendo, después tenemos nosotros la emperatriz, tenemos nosotros la suma sacerdotisa, ¿verdad? Si vemos nosotros, vamos a encontrar nosotros, tenemos la suma sacerdotisa, tenemos nosotros al emperador, al rey de reyes, el rey de reyes y el señor de señores, ¿sí o no? El emperador. Rey de reyes y señores, ¿quién es el que se sienta en el trono? En el libro de Apocalipsis ustedes van a encontrar ustedes eso. ¿Quién es el que se sienta en el trono y reina por siempre? Dios. Entonces, el emperador está representando justamente una imagen de una autoridad. De alguien que tiene un poder, que tiene el poder de, inclusive el poder de dominar y dominarse, ¿verdad? Tiene tiene la base es un trono de piedra, está cimentada en la tierra. Puede ser un poder terrenal, básicamente puede ser también. Pero dentro del libro de Apocalipsis yo encuentro la imagen del carnero, que representa justamente al signo de Aries. Y el signo de Aries, nosotros, si yo me voy al Antiguo Testamento, voy a encontrar yo una gran simbología referente al signo de Aries. ¿Sí o no? Si yo veo la baraja, por ejemplo, de los enamorados, el arcano 6, Adán y Eva. Tengo yo acá a Adán y a Eva. Y arriba está un ángel. Simbología cristiana.
Si voy yo estudiando el tarot, ustedes se van a dar cuenta de que todo, absolutamente todo, habla acerca de qué? Habla acerca de símbolos cristianos. El carro también. El carro, por ejemplo, tenemos acá a José. ¿Sí o no? El carro representa a José. Cuando José fue elegido como gobernador de Egipto. Y ahí vamos nosotros a ir. Vamos a ir ahí, pero de a poco les voy a ir diciendo. Por eso es importante que ustedes entiendan y conozcan ustedes estas cosas para no demonizar. Porque estamos cayendo nosotros en el prejuicio. Una persona prejuiciosa no es una persona que va a avanzar en el sendero espiritual. Lamentablemente, no es una persona espiritual. Una persona que tiene prejuicio no es apta para el sendero espiritual. Tenemos que despojarnos de ese prejuicio. Bien, por eso es que dentro de la metafísica y dentro de la enseñanza de Saint Germain, nosotros no condenamos la adivinación. Ese es el porqué. Y la Biblia tampoco hace ese tipo de discriminación y ese tipo de condenación. Entonces tenemos que saber perfectamente de dónde deriva esa ley. Primero tienen que saber de dónde deriva para poder ustedes montarse un tipo de, no sé, de argumento. Ese argumento que ella utiliza es completamente falaz. No tiene ningún tipo de, ni tiene pie ni cabeza lo que ella dice referente a la adivinación. Bien. Vamos a ir ahora a Números capítulo 27, versículo 18 en adelante. Y les voy a leer algunas que otras cositas para que nosotros entendamos bien este punto. Dios en ninguna parte condena ningún tipo de práctica adivinatoria. Lo que está mal es la forma en como nosotros estamos utilizando esas herramientas. Son herramientas. Todas esas cosas son herramientas y depende mucho de la forma que se utiliza. Si nosotros utilizamos para mal, pues bien va a ser para mal. Vamos a encontrar nosotros que Saúl consultaba a Dios, ¿verdad? Pero ¿para qué él estaba consultando a Dios? Porque él estaba queriendo averiguar algo. Y una de las cosas que él quería averiguar era primeramente el paradero del rey David. Y segundo, quería él que Dios le hablara. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Dios no le habló ni por Urim, ni por profeta, ni por sueño, dice. ¿Sí o no? Entonces existe. En el antiguo Israel existían personas y reyes. La mayoría de los reyes utilizaban justamente esta técnica. ¿Para qué? Para poder conectar con la divinidad. ¿Cuál es la función de la adivinación? Conectar con la divinidad, con el yo supremo, con el ser supremo, con Dios. ¿Me están comprendiendo? No es nada que tenga que ver con el diablo. Eso es un prejuicio. Y vamos a seguir nosotros. Si vamos a seguir nosotros en ese prejuicio, mejor nos quedamos nomás en el oscurantismo, ¿verdad? Pues bien, tenemos que nosotros salir de ese oscurantismo y tenemos que ingresar nosotros al conocimiento. Si conocemos estas cosas, no vamos a cometer ese error. Y van a dejar ustedes de juzgar y de condenar. Primeramente, ¿qué me dice el número capítulo 27, versículo 18? Y Jehová dijo a Moisés: Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Primeramente, acá te está diciendo claramente una cosa referente a la imposición de manos. La gente quiere transmitir el Espíritu Santo por imposición de manos, y es al revés. Es al revés. La imposición de manos confirma de que vos tenés el Espíritu de Dios. Eso es lo que está tratando de significar. Eso no es que a través de la imposición de manos se transmite el Espíritu. ¿Leyeron ustedes esa parte? No, ¿verdad? Nunca leyeron ustedes esa parte tampoco, ¿verdad? La gente que hace imposiciones de manos. Tienen que entender ustedes, no es que ustedes están otorgando al Espíritu Santo por medio de imposición de manos, no. Es un acto de confirmación, eso es todo. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él,
para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y acá en el versículo 21 tenemos lo que nos interesa a nosotros, el tema del día de hoy. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Tenemos acá nosotros, ¿qué cosa? Una práctica adivinatoria, en donde se consultaba a Dios. Era para consultar a Dios. Se utilizaba el Urim y el Tumim, ¿para qué? Para consultar a Dios. Y eran piedras que pertenecían al pectoral del sumo sacerdote. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces él estaba haciendo una consulta, quería consultar a Dios. Esdras capítulo 2, versículo 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. El Urim y el Tumim se utilizaba para consultar a Dios. Era una práctica adivinatoria. Génesis capítulo 44, versículo 5. ¿No es esta la copa en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Estamos refiriendo nosotros a José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, que era ya gobernador de Egipto, tenía él la costumbre de adivinar en una copa mágica. Entonces, ¿tenemos una práctica adivinatoria ahí dentro de la Biblia? Sí. También tenemos una práctica adivinatoria ya en el tiempo de José. José aplicaba esa técnica. Y se utilizaba ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 9. Refiriéndose a Daniel, el rey le dijo Belsasar, jefe de los magos. ¿Quién era entonces Daniel? Daniel no era un simple profeta, mi querida gente. Daniel era jefe de los magos. Jefe de los magos. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios desaprueba a los magos? ¿Que Dios desaprueba a los hechiceros? No. ¿Están entendiendo? No desaprueba él absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque solamente existe una presencia y un solo poder actuando a través de todo. Es una sola energía. Ahora bien, lo que vos hagas con esa energía, lo que vos hagas de malo, eso se queda contigo. Eso se queda contigo, porque primeramente tienen que saber ustedes que la energía fluye a través de ustedes y va a ir otra vez hacia ustedes. No es la energía del prójimo, es tu energía. Entonces, esa energía se te va a devolver, 70 veces 7 se te va a devolver. Si son malos pensamientos y malos deseos, se te va a devolver 70 veces 7. Y si son buenos pensamientos, si son buenos deseos, buenos pensamientos, ¿cómo se te va a devolver? 70 veces 7 también. Pero si es que vos haces las cosas malas, entonces hay un castigo. No piensen ustedes que Dios es infinitamente misericordioso y Dios igual le va a perdonar a ustedes las maldades que ustedes hagan. No. La maldad no forma parte del diseño universal. La maldad es solamente una creación del hombre. Y el hombre es el que forja esa maldad a través de su conducta inconsciente. Es una conducta de degradación en donde el ser humano está preso en la materia. Y al estar preso en la materia se cree el cuerpo físico y cree su personalidad. Cree que es el fulano de tal que está representando. Y por lo tanto está limitado a las condiciones físicas y a los efectos de los fenómenos de la naturaleza. ¿Me comprenden? Es ahí donde tiene terreno la brujería y la magia negra. En ese terreno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están viciadas por el egoísmo, el odio, la venganza y la soberbia. ¿Me comprenden? Todas esas cosas son propias de los animales. Ustedes sí se darán cuenta, el león que tiene mayor predominio es el que más ruge, ¿verdad? ¿Sí o no?
En la selva es así, esa es la ley de la selva, el que es el más fuerte, la sobrevivencia del más fuerte. Si estamos nosotros dentro de ese esquema, si estamos pensando de esa forma, si tenemos esa filosofía de vida, lamentablemente estamos en el nivel del animal. Y todas las personas que actúan de esa forma, con soberbia, con prepotencia, con egoísmo, con rabia, están manejados por la carne, están manejados por el cuerpo físico. Y por lo tanto es una persona que no tiene control de sí mismo, no tiene control de sí misma ni de lo que hace. Por lo tanto es presa fácil de los malos espíritus. Fácilmente caen y son arrastrados. ¿Por qué? Porque los malos espíritus acrecientan ese sentimiento de ira, acrecientan el sentimiento de venganza, acrecientan el sentimiento ellos de la maldad, ¿verdad? Empujan a las demás personas para que sean iguales a ellos. Y una vez que te hacen iguales a ellos, ellos se burlan de vos y te dicen, con razón, yo tenía razón, había sido. Con razón te dicen a vos que sos un tonto. ¿Me entienden? Entonces tenemos que dejar nosotros ese tipo de práctica. Si queremos nosotros realmente entrar en el estado de la gracia. Porque en ese estado ustedes no pueden decir que están bajo la gracia. Lo siento mucho. Están cometiendo un grave error. Tienen que despojarse de la maldad, del egoísmo, de la soberbia, de la arrogancia y empezar verdaderamente a caminar en el sendero espiritual. Ese sendero espiritual no es una idealización ni una creencia tampoco. Es una práctica real y rigurosa. Entonces, hay que entender este punto. Con prejuicio tampoco. Con prejuicio tampoco vamos a solucionar las cosas. Ni atacando tampoco a esas personas porque vos tenés aversión. Lo que vos estás manifestando realmente es que vos tenés aversión a la brujería. Y si vos tenés aversión a la brujería, entonces lamento mucho decirte que hay más brujería de lo que vos pensás a tu alrededor. Personas que están lanzando pensamientos negativos, que están pensando mal y hablando mal de vos, son personas que están practicando una brujería de tipo inconsciente. No necesariamente te tienen que hacer un trabajo de brujería. ¿Me entienden? Es pura aversión nomás lo que ustedes tienen. Pura aversión al tarot, pura aversión a la brujería, pero ustedes no están entendiendo qué poderes ni cómo controlar esa situación. Eso es todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque ustedes son completamente ignorantes acerca de esto. Y la base fundamental del miedo es justamente el desconocimiento, la desinformación. Y lamentablemente esta chica, Lady, está desinformando a la gente. Pero acá dentro de este canal ustedes van a tener la información correcta, lo que es correcto. Bajo ningún sentido yo nunca he enseñado ni nunca tampoco he promocionado el prejuicio ni la discriminación a ningún tipo de sector. Sí he hablado de eso, de diferentes personas y de diferentes sectores, pero nunca les he dicho a ninguno de ustedes discriminen a esas personas o sepárense de esas personas. Porque van a encontrar ustedes en el mundo personas así. Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esa situación por medio de qué? Por medio del espíritu del bien, por medio de la fuerza del amor divino, por medio de la tolerancia, por medio de la paciencia y por medio de la perseverancia. No rendirse tampoco. Porque vamos a tener todo tipo de ataque. Son nuestros hermanos menores. Son nuestros hermanos menores. Por lo tanto, tenemos que nosotros manifestar mayor tolerancia y comprensión y compasión. Porque no podemos ser semejantes a ellos. Ellos están comportándose de esa manera, pero nosotros no debemos comportarnos de esa manera. Entonces, tenemos que entender bien esto. En la antigüedad ya se practicaba estas cosas, mi querida gente. Se practicaba tanto la magia como la adivinación. Se practicaba, se hacía esas cosas. Y la aversión contra la brujería y contra la magia en particular viene de dónde. Le voy a decir de dónde viene. De un término que encontramos nosotros en Génesis, ¿verdad? Nahash. La palabra Nahash es, ¿verdad?, víbora, serpiente.
Y es justamente la primera palabra que encontramos nosotros en el capítulo 3 del Génesis. Y ahí empieza la desobediencia del ser humano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hacen una relación de la palabra Nahash, que significa serpiente, con las prácticas que se hacían justamente, ¿verdad? Que era magia. Porque la misma palabra Nahash se puede practicar a un mago. Se puede aplicar, mejor dicho, a un mago. Entonces, eso es justamente lo que sucede. Simplemente es una aversión que se tiene. Tenemos que romper nosotros eso. No podemos nosotros caer en ese aspecto. Porque si nosotros caemos en ese aspecto, estamos cayendo nosotros en la naturaleza humana. Y ahí, en esa naturaleza humana, solamente nos va a llevar a odiarnos los unos a los otros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amar a nuestro prójimo, tener compasión de esa gente. Porque realmente esa gente está ciega. No sabe en realidad lo que está haciendo. Muchas de esas personas se creen muy inteligentes haciendo esas cosas. Y es lamentable cómo terminan después. Y yo ya les dije, yo ya les advertí a muchas personas, yo ya les advertí referente a este punto. Un estudiante espiritual, una persona que se apega a la divina presencia de Dios, que se apega al Espíritu Santo, que se apega a la Santísima Trinidad, que se apega a Dios, puede destruir cualquier tipo de brujería. Te va a voltear, te vas a estar en un peor estado. Entonces te conviene, yo siempre les suelo decir, mira, te conviene tranquilizarte, pedir perdón a Dios por la ira que estás teniendo, por el enojo y la rabia que estás teniendo y por la envidia que estás teniendo, que te está llevando justamente a la muerte, ¿verdad? A la muerte eterna. Porque ahí justamente es lo que van a caer, la perdición eterna caen ese tipo de personas. ¿Me entienden? Por eso es que nosotros tenemos que tener compasión. Porque esas personas van a ir a parar ahí. Van a terminan mal, mi querida gente. No crean ustedes que el mal vence. El mal no vence. El destino del mal es ser destruido. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso tenemos que apartarnos no de la gente, sino apartarnos de qué cosa, apartarnos de esos tipos de prácticas nefastas que ellos hacen y no hacer lo mismo. Ahora bien, lo que concierne a la adivinación y lo que concierne a la magia, ustedes no tienen por qué ustedes montarse en ningún tipo de prejuicio, porque eso solamente va a hacer que cosa que ustedes rechacen a sus hermanos. Y nosotros no podemos rechazar a nuestros hermanos, son nuestros hermanos también. Son hermanos, les suelo decir, renegados, pero al final son nuestros hermanos. Y tarde o temprano van a tener que ellos aprender de sus propios errores. Antes o después también. Porque no crean que en ese lugar donde van a ir a parar van a pasarlo bien, no van a pasarlo mal. Van a tener que ahí aprender las cosas de forma muy dura y muy drástica. Entonces, mi querida gente, hay un motivo muy grande para ser misericordioso con esa gente. Sí, hay un motivo muy grande. Y ese motivo, ¿saben cómo se llama? Se llama amor divino. Y ese amor divino nos va a llevar a nosotros a salvar a la humanidad. Si ellos están ahora rechazando justamente ese amor divino, rechazan ellos el amor divino, porque eso justamente están haciendo, no practican el amor divino. No están amando a su prójimo. ¿Cómo ustedes piensan que esa persona va a estar bajo la gracia o que la gracia le va a envolver? No, gente. Esa clase de personas se sale de la presencia de Dios. Huye de la presencia de Dios. Por más que digan que están ahí en la iglesia alabando a Dios, mentira hay gente. Y Dios sabe perfectamente el corazón de esas personas. Sus corazones son adúlteros. Por eso dice la Biblia claramente referente a esto. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Tienen ellos esa enseñanza con ellos? Sí tienen, todos conocen. Pero ¿qué pasa?
no hacen, no practican, deciden voluntariamente salirse de ello. Entonces, ¿cómo creen que ustedes, la luz de Dios, el amor de Dios les va a volver? Esas personas no están bajo la gracia. Sean ustedes, tienen que tener bien ustedes eso en su mente. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Todos aquellos que hacen maldad no es de Dios. Entonces tenemos que entender nosotros ese punto. Si nosotros entendemos ese punto, vamos a dejar la maldad y el prejuicio. Son dos cosas que no podemos practicar. No podemos ser igual a ellos. Entonces, solamente estas cosas vamos a poder nosotros entender si leemos la Biblia. Hay una cosa muy importante. Y usted tiene ahí la imagen de los 3 magos, ¿verdad? Magos, reyes magos, ¿verdad? Bueno, para que ustedes se den cuenta que Jesús no rechazó a los magos, ni les condenó, ni les quemó, ¿verdad? Ahí mismo no les quemó, porque lo había quemado realmente si es que algo, ¿verdad? Algo inapropiado estaban haciendo. Pero no hizo eso. Ellos eran practicantes de magia. ¿Qué tipo de magia? Masdeísmo. Masdeísmo. El masdeísmo o también, ¿verdad? La enseñanza de Zaratustra era una de las disciplinas más férreas que existían justamente en la antigüedad. Hasta hoy en día existen grupos que tratan de mantener justamente esa disciplina, pero no pueden mantener ese tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque primeramente luego empieza con la alabanza a Mazda, ¿verdad? Mazda o Hormuz. Se le dice Hormuz también, ¿verdad? Hoy en día hay una pelea ahí por el estrecho de Hormuz, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tenemos que nosotros pedir justamente al Dios del bien, el Espíritu del bien. Ese es justamente el nombre del Espíritu del bien, Hormuz. Y dentro de la enseñanza espiritual nosotros le reconocemos al Espíritu del bien. Se le llama Espíritu bueno, Espíritu bondadoso. Y en los libros de la Avesta justamente, en los Gatas, dice claramente, ¿verdad? Zoroastro habla acerca de Mazda como el Dios de la mente buena. ¿Qué significa eso? Que Dios piensa lo bueno. Que Dios piensa lo bueno. Y que todo aquel que sigue a Mazda tiene que tener un pensamiento puro, un pensamiento bueno. ¿Qué dice referente a esto el Maestro Jesús? Para que ustedes se den cuenta. En la bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues bien, mi querida gente, tenemos que aprender a limpiar el corazón. Si vos tenés un corazón inmundo, es natural que practiques brujería y que hagas maldad a tu prójimo. Y hacia el otro lado es que los religiosos, las personas religiosas, tengan aversión acerca de estos temas. ¿Por qué tienen aversión acerca de estos temas? Porque ellos también andan en el camino de la maldad. No están pensando bien. No están pensando constantemente en el bien. Solamente están pensando ustedes en el mal. Sin embargo, esta gente practicaba justamente ese tipo de enseñanza. Tienen ustedes ahí a los magos de Oriente. En Oriente ustedes, si se sitúan ustedes en el mapa, van a encontrar ustedes al oriente de Israel, van a encontrar ustedes la tierra de Irán y la tierra de Irak, ¿verdad? Bueno, de ahí procedían justamente estos sabios, según menciona el libro de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No te dice ahí unos sacerdotes. Miren bien lo que dice. Unos magos. Magos. ¿Qué eran los magos? Mago era aquel que practicaba la magia. ¿Y qué dice más? Adelante. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como si fuesen que ellos no saben quién era el rey en ese momento. El rey en ese momento era Herodes. ¿Pero qué significaba esto?
que ellos estaban esperando a un rey, a un Mesías también. Y dentro de la religión más deísta dice que Hormuz no es que se encarna solamente una sola vez. Dice que se encarna sucesivamente a través de la historia. Entonces lo que esta gente estaba esperando justamente era la manifestación del dios Hormuz. Lo que ellos venían a buscar en Jerusalén era adorarle a Hormuz, adorarle al espíritu del bien, al espíritu encarnado que estaba ya presente dentro de la humanidad en una forma física. ¿Están comprendiendo? Estoy tratando que me entiendan desde el lado de la creencia de estos personajes que vinieron de Oriente. Ellos no eran judíos. Ellos tenían otro tipo de creencia. Entonces, al venir ellos de Oriente me está dando la clave de que ellos no tenían ninguna relación con ni siquiera con las profecías antiguas de los sabios de Israel. Pero ellos practicaban un tipo de religión completamente diferente a lo que se practicaba en Israel. ¿Están entendiendo? Bueno, entonces, ¿qué sucedió acá? Dice claramente que ellos estaban siguiendo, ¿qué cosa? Una estrella. ¿Cómo se llama esto? Este tipo de práctica, ¿cómo se llama? Se llama astrología, porque eran astrólogos. Entonces, ellos vieron la estrella, ¿verdad? Y ellos empezaron a seguir, salieron de sus lugares donde estaban ellos y empezaron ellos a seguir, porque ellos lo que estaban buscando era la venida del rey, ¿verdad? La venida del espíritu del bien, que en esa religión le llaman ellos el dios Hormuz. Bueno. Tiene una terminología en el zoroastrismo referente a este tema. Vamos a mirar un poco, vamos a preguntar. Entonces, creo que me están entendiendo, ¿verdad? Porque nosotros dentro de la enseñanza espiritual no rechazamos ni a los tarotistas, ni a los brujos, ni a los... No se le rechaza a ninguna de esa gente. Todo lo contrario, tenemos que nosotros aprender a entender estas cosas para poder desechar el prejuicio. Porque si ustedes tienen prejuicio dentro de ustedes y ustedes dicen, yo sigo solamente al Dios verdadero, que es Jehová, Yahvé de los ejércitos, pues me temo mucho tener que decirte que este Jehová, Yahvé de los ejércitos, ya tenía un nombre en la antigüedad y se le llamaba Anu. La palabra An o Anu significa existir, existencia. Yo soy significa eso. Entonces el yo soy ha existido desde siempre y siempre han enseñado esto los sacerdotes caldeos. Bien, vamos a mirar un poco. El Mesías de los zoroastras, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice la inteligencia artificial. Bueno, dice así. El Mesías de los zoroastras se llama Suachyan o Suachyan o Asvat Tereta. Asvat Tereta. Significa literalmente el que trae el bien, el salvador, el que beneficia al mundo. ¿Qué encontramos nosotros en el Evangelio de San Juan? De tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y es justamente una idea que está muy asociada al zoroastrismo, ¿verdad? Entonces los zoroastras o los zoroastros, ¿verdad? Creían justamente, ¿verdad?, en la venida de un Mesías también.
Es la figura final que triunfa sobre el mal, justo lo que hablamos antes de destruir, anular todo daño, me dice acá, ¿verdad? Y justamente viene a anular y destruir todo tipo de daño, todo tipo de mal. Entonces esa es la misión justamente del Mesías, del zoroastrismo. ¿Cómo nace? Dice, la semilla espiritual de Zoroastro se guardó milagrosamente en un lago sagrado, como uno nace de una doncella virgen que se baña ahí, concebido sin hombre, hijo espiritual del profeta, elegido directo de Ahura Mazda. Ahora bien, ¿cómo Jesús nació? Para que ustedes se den cuenta, ¿cómo Jesús nació? Nació de una concepción milagrosa. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fecundó a la Virgen María, ¿verdad? Y esto es la misma cosa lo que está diciendo acá. Esta es la misma creencia que ellos tenían. La semilla espiritual de Zoroastro se guardó milagrosamente en un lago sagrado. Cada uno nace de una doncella virgen que se baña ahí, concebido sin hombre, hijo espiritual del profeta elegido directo de Ahura Mazda, que vendría a ser Hormuz, el dios de la luz. ¿Cuál es la función justamente de este mensajero? Es la lucha y la derrota definitivamente de Ahriman, el espíritu del mal, de la oscuridad, la brujería y la destrucción. Resucita a todos los muertos, hace el juicio final, anula, quema, borra y destruye para siempre todo lo malo, todo maleficio, todo daño, toda maldad. Nada queda, nada sobrevive, todo vuelve a la luz. Entonces, esas cosas, por ejemplo, tienen que ustedes entender. Ellos tenían esa creencia, ya creían ellos en la venida de un Mesías. Y esto es mucho, mucho, mucho anterior a las ideas incluso desde los que ellos tenían, ¿verdad? La idea que el pueblo de Israel adquirió, porque esas ideas que ellos tenían adquirieron ellos a través de los diferentes tipos de viajes que ellos hicieron a Babilonia. Entonces, ¿qué vinieron a hacer estos tres magos que ustedes ven ahí, o los magos de Oriente que dice la Biblia? Ellos vinieron a buscar justamente al Salvador de la humanidad, al Salvador del mundo. Bueno, y este Salvador del mundo dice que se manifestó en una virgen, tal como sucedió con su profeta, con el profeta de ellos. ¿Cómo nació el profeta también de ellos? Por medio de un río, ¿verdad? El río, y toda mujer que se bañaba ahí, dice que traía a un mensajero, traía a un profeta. Bueno, y de la misma forma también sucedió con el Maestro Jesús. ¿Están entendiendo? Tiene una relación muy grande con las creencias del antiguo Israel y con las creencias antiguas también de Zoroastro. Entonces, ellos lo que estaban buscando es justamente esto, es al Mesías, al Rey del mundo. Bien, ahora bien, ¿qué me dice a mí el libro del profeta Ezequiel referente a todo esto? Voy a leerles la versión Paulina. Primero le voy a leer la versión Paulina y después le voy a leer la versión Reina Valera. Dice la versión Paulina así, dice Ezequiel capítulo 43 versículo 1 en adelante. El hombre que llevó a la puerta oriental y vio que la gloria del Dios de Israel venía ¿de dónde? Del oriente, dice. Voy a volver otra vez a repetir. ¿De dónde vinieron los magos? De oriente. ¿De dónde ellos vieron la estrella? De oriente vieron. El hombre me llevó a la puerta oriental y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Se oía un ruido muy fuerte como el de un río caudaloso y la tierra se llenó de luz. ¿Copiaron?
¿Entendieron? Tiene una relación con la creencia que ellos tenían. Ellos creían que venía de un río. ¿Sí o no? Que el Mesías iba a venir de un río. ¿Y qué dice acá? Dice la misma cosa. Se oía un ruido muy fuerte como el de un río caudaloso, dice. ¿De dónde sacaron a Moisés? También de un río se le sacaron, ¿sí o no? Bueno, pero este río al cual se está refiriendo la Biblia es el río, la corriente espiritual, es del espíritu. Por eso el agua dentro de la Biblia tiene una relación muy directa con el espíritu. Representa el espíritu. Y la tierra se llenó de luz. La visión era como la que yo tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén y como la que tuve junto al río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente y la gloria del Señor entró hasta el templo por la puerta oriental. Vamos a leer ahora lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera, Ezequiel capítulo 43. Dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, ¿dónde te lleva el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios te lleva hacia adentro. Ustedes ya saben ya el simbolismo de la casa. Yo ya les dije el simbolismo de la casa. El simbolismo de la casa representa tu ser interno. Representa el interior. Es el ser íntimo de cada uno de nosotros. Es la conciencia interna. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿dónde te va a llevar? Hacia adentro. Por eso dice, entonces el poder de Dios me levantó y me llevó al atrio interior. Y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces es importante que entendamos nosotros este punto. Si ustedes entienden esto, ya no van a ustedes más estar en esa posición absurda de Lady. Lady es solamente la que tiene esa posición absurda de condenar el tarotismo, ¿verdad? De condenar el tarot, condenó la magia, condenó la brujería, de todo eso, ¿verdad? Pero no están entendiendo ustedes en qué consiste todo eso. Esos son saberes. Son saberes que tenés que saber cómo utilizar. Obviamente, si sabes utilizar de manera correcta, entonces te vas a beneficiar de ese saber. Pero si vos estás utilizando para hacer brujería, para echarle mal de ojo, para echarle maldad a tu prójimo, para hacerle esto, aquello y lo otro, para hacerle velación, para hacerle esto, para hacerle congelamiento, salación, por Dios, yo suelo decir. Entonces estás perdiendo vos tu tiempo, tu bendito tiempo, y no te ha servido absolutamente nada conocer todas esas cosas. ¿Me entienden? Pierdan su tiempo haciendo esas maldades, en vez de ustedes utilizar todas esas cosas que ustedes conocen para su beneficio espiritual, no personal, para su beneficio espiritual. Pero no hacen esas cosas, ¿verdad? Todo lo contrario, hacen esas cosas ¿para qué? Para fastidiar al prójimo, para destruir al prójimo. Y si ustedes continúan en ese estado, ustedes son los que van a ser destruidos. Entonces, otra cosa muy horrible que suelen hacer es juntar las dos cosas, juntar la adivinación con la brujería. No hay ninguna relación con eso. Le llaman brujo al que lee las cartas, y no es así. No necesariamente la persona que lee las cartas, ¿verdad?, es una persona que sabe de brujería. Muchas veces esas personas ni siquiera saben lo que están haciendo. No entienden tampoco lo que hacen. No entienden tampoco el instrumento que están utilizando.
Y le llaman al tarot como instrumento de bruja. El tarot no es instrumento de brujas. Nunca ha sido instrumento de brujas. Sepan ustedes eso. El tarot, ¿para qué sirve? Sirve para conectarme con mi ser superior, o con mi yo superior, o con mi Cristo interno, o con lo que sea. Y para saber qué puedo hacer yo, cómo puedo yo solucionar cosas que están sucediendo en mi vida. No es para vaticinar el futuro a nadie. Es justamente lo que Saint Germain dice en el libro de oro. ¿Qué sucedió en los años 1930? Si ustedes van un poquito en la historia, van a acordarse ustedes que por los años 1930 ya se hablaba acerca de profecías, ¿verdad? Esos tipos de profecías eran profecías, por ejemplo, de que se va a hundir, que el continente americano se va a hundir, que va a desaparecer México, que va a haber una especie de cataclismo, que América del Sur se va a desprender, que, ¿entienden? Ya existía ese tipo de pronóstico que se hacía. Y se utilizaba muy mal todas estas cosas. Se utilizaba mal el psiquismo, se utilizaba mal el tarot, se utilizaba mal la bola de cristal, se utilizaba... ¿Por qué? Porque eran personas que lamentablemente no... Si bien puede ser que tenían justamente algún tipo de don. ¿Cómo llamarle eso? Tienen un tipo de don. Tienen un tipo de don de clarividencia, o tienen un tipo de don de clareaudiencia, o sabe de alguna cosa, algo, tiene algún indicio de algo que pueda suceder, o un presentimiento, pero esto ha llevado a la humanidad de ese tiempo justamente a generar, ¿qué cosa? Un terrible karma. Es un karma muy feo para Estados Unidos. Y en ese tiempo proliferaron los psíquicos. Proliferaron todo tipo de psíquicos. ¿Por qué? Porque hacían estas cosas. Por dinero. Algunos por dinero, otros por diversión. Entonces, no es una prohibición. Saint Germain nunca ha prohibido absolutamente nada. Primeramente, lo que él dice es que tienen que ustedes ser primeramente conscientes de las cosas que donde ustedes están metiendo la pata. Tienen que saber ustedes, porque la responsabilidad no va a ser ni de la enseñanza. Miren, le voy a decir, le culpan a todas las cosas. Esta gente sin conocer, le culpa al ocultismo de las cosas, le culpa a la metafísica de las cosas, le culpa al esoterismo de tal cosa. No, son la gente. El problema es la gente. La persona que está encauzando eso, la persona que está utilizando eso. ¿Me están entendiendo? No es ni el ocultismo, ni el esoterismo, ni la magia, ni nada de esas cosas. Es la persona. Por eso es que tenemos que ser nosotros buenas personas. Si vos no sos buenas personas, si vos no te disciplinas, vos no podés entrar en esos tipos de estudios. Esos tipos de estudios te va a absorber, te va a carcomer absolutamente todo. Si vos le permitís. Y si vos no tenés ningún tipo de control referente a todas esas cosas. Por eso yo les suelo decir, si vos no sabes nada de esto, no te metas. No te metas. Es así de sencillo. Pero tampoco condenes. No cometas el error de condenar. No se condena ni la brujería, ni la magia negra, ni esto, ni aquello, ni lo otro. No se condena absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay solamente un solo poder. Y ustedes tienen que entender ustedes una cosa. Estos magos que fueron a visitar a Jesús y que se postraron ante él y que le adoraron, porque la Biblia dice que le adoraron, eran magos. Y Jesús en ese momento no les lanzó ni un rayo. Lo habían lanzado un rayo y se habían muerto ahí porque estaban ellos practicando magia, ¿verdad? Y porque estaban siguiendo ellos una estrella. Y eso no sucedió. Entonces, no se condena, mi querida gente. No porque vos tengas una creencia completamente apartada de otra creencia que a vos no te parece, eso no significa que vos tengas un tipo de aversión dentro de vos. No se justifica, y tampoco te está poniendo en una posición de que vos sos buena persona. Vos no sos buena persona al hacer esas cosas. Todo lo contrario. Estás diciendo vos claramente que vos no tenés tolerancia, que no podés tolerar las creencias de las otras personas.
Y tenés que aprender a tolerar las creencias de las otras personas. Ahora bien, lo que nosotros repudiamos dentro de la enseñanza espiritual es la maldad. Es la maldad. Y nosotros no tenemos que ponernos en contra de las prácticas, sino en contra de la maldad. Sepan ustedes discernir una cosa. Por eso les digo yo, siempre estoy diciendo eso. Una cosa es la creencia, otra cosa es la práctica moral y otra cosa muy diferente es la fe. Ustedes dicen que tienen fe en Dios, pues demuéstrenlo. Si realmente ustedes tienen fe en Dios, tienen que aprender del niño Jesús. Ahí ustedes tienen ahí el ejemplo claramente de Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Él no condenó a estos magos que vinieron a adorarle a él, que estaban siguiendo una estrella. ¿Me entienden, gente? Es lógico. Es lógico. ¿No les parece? Entonces, por ese motivo tenemos que nosotros aprender de él. Tener un corazón humilde. Tener un corazón manso. Abierto a las demás personas. Abierto a todos. Por eso el corazón de Jesús no se cierra absolutamente a nadie, sino todo lo contrario, está esperando de que cada uno de nosotros dejemos la maldad, dejemos nosotros de discriminarnos los unos a los otros y dejemos nosotros todo tipo de intenciones malignas, porque eso es lo que verdaderamente es lo que ensucia al ser humano. No es, ni siquiera es lo que entra en la boca del hombre, dice, sino lo que sale de la boca, sino lo que sale de tu corazón, porque lo que sale de tu corazón, ¿de dónde procede? Procede de vos. Es un producto de vos. Entonces, ¿con quién se va a quedar? Contigo se queda, no es que vas a quedar, no es que vas a dañar a la otra persona. Podés tirarle un huevo, qué sé yo, un huevo de estrellado contra la pared, tratando de destruirle, qué sé yo, a la otra persona. No vas a poder. Ese deseo que vos estás teniendo, eso se queda contigo. Eso va contigo, eso se te devuelve. ¿Me entienden? Por eso la Biblia dice una cosa muy importante. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Dice del tesoro de su corazón, dice. Sabemos perfectamente que nosotros no queremos dar nuestro tesoro, ¿sí o no? Así como dice Laura León, ¿verdad? Hay que cuidar el tesorito, ¿verdad? Bueno, pues bien. El tesoro, la persona que tiene el tesoro, ¿dónde oculta el tesoro? En un lugar, ¿verdad? Donde nadie va a saber. No es para compartir, el tesoro no es para compartir. Entonces, ¿dónde se queda tu tesoro? Tu tesoro se queda contigo. ¿Entiendes? Tu maldad se queda contigo. No es que vos, con la maldad no vas a poder dañarle absolutamente a nadie. Vos te estás dañando a vos mismo. Y estás generándote un karma terrible. Y ese karma se te devuelve. 70 veces 7 se te devuelve. Y después estás diciendo vos cualquier cosa, ¿verdad? Me suelen decir a mí, mis hermanos me suelen decir, ella pirona, me dicen, ¿verdad? Ella piró, bueno, eso vos, eso es para vos, ¿verdad? Si vos decís de esa forma, bueno, entonces ahí te vas a quedar. Pero si vos empezás vos a reconocer verdaderamente tu karma, vos hiciste tal cosa, vos le ofendiste a fulano, ponete a pensar, ¿a quién vos ofendiste? Ponete a pensar, ¿qué es lo que hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? Y primeramente pedir perdón, sinceramente pedir perdón a Dios. Tal vez a esa persona que vos le dañaste y le dijiste las cosas, no vas a poder verle más. ¿Por qué? Porque vos estás en un lugar y esa persona está en otro lugar. Pero en el momento de que vos puedas encontrarte con esa persona nuevamente, tenés que decir, discúlpame porque estuve mal. No debía hacer eso. ¿Será que ustedes pueden hacer eso realmente? Para que ustedes se den cuenta. Por eso el maestro Saint Germain, que viene a enseñar la ley del perdón. Esa es la ley del perdón. Esa es la ley del amor divino. Y tenemos que aprender a nosotros a perdonar. Por eso yo no le leo nada del libro de oro. Si ustedes se darán cuenta, ¿verdad?
¿Por qué no le leo nada del libro de oro? Porque se resume fácilmente el libro de oro. ¿Saben en qué se resume? ¿En qué expresión se resume? Ley del perdón. Eso es todo lo que ustedes tienen que tener. Si ustedes verdaderamente perdonan, ustedes van a ser ustedes la llama violeta y van a ser la divina presencia yo soy. En ese lugar, en ese momento. Y van a liberar la energía. Porque todas las energías que se utilizan para mal están cerradas y enclaustradas, están presas. Y nosotros tenemos que venir a liberar esa energía, a redimir esa energía negativa que lanzan por ahí. ¿Cómo? Por medio del perdón. Por medio del perdón, perdonando. Y es tan sencillo, la Biblia enseña una jaculatoria preciosa que dice el Maestro Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que ustedes hacen esa jaculatoria? Tiene usted ahí el rosario, úsenlo. Usen el rosario para pedir. Digan ustedes: Señor Jesús, Padre Celestial, amada presencia, yo soy, te pido perdón por todos mis hermanos que cometen el pecado de tal cosa. Que cometen el pecado de brujería, que cometen el pecado de adulterio. Y empiezan ustedes a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre eterno, así digan: Padre eterno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Irradian ustedes ese perdón. Padre eterno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre eterno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre eterno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hacen ese tipo de ejaculatoria, les pregunto. Todo está ahí, mi querida gente, pero ustedes no aplican. Entonces, tenemos que dejar de hacer ese tipo de discriminación. La Biblia no te enseña eso, lady. La Biblia no te enseña eso. Este video le voy a mencionar yo a ella. Suyos por gracia. Si somos verdaderamente suyos por gracia, pues bien tenés que aplicar la misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Esa es la voluntad de Dios. Aprender a ser misericordiosos, cada uno de nosotros, perdonándonos nuestras ofensas los unos a los otros. Bien, este es el video del día de hoy. Espero que entendamos ya de una buena vez. La Biblia no condena absolutamente nada de esas prácticas. Todo lo contrario, nosotros tenemos que aprender a discernir qué son opiniones humanas, qué son opiniones humanas o mandamientos de hombres, como dice el Maestro Jesús, y qué son justamente los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios básicamente lo que se centra básicamente es en dos principios fundamentales: justicia y misericordia. Todo lo que está conforme a la justicia y la misericordia es de Dios. Todo lo que es injusto y todo lo que va en detrimento de la misericordia no es de Dios. No procede de Dios. Por eso tienen que aprender ustedes a discernir. Sabemos perfectamente todas las cosas que hacen esa gente. Claro que sí. Hay personas que... Hay buenos tarotistas. Yo conozco personas que leen maravillosamente el tarot. Pero hay personas también que utilizan mal el tarot. Incluso utilizan para hacer brujería. Uno y otro distan de uno y otro. Uno está lejos del otro. Por lo tanto, no es ni siquiera el instrumento, es la forma como nosotros utilizamos el instrumento. La misma cosa sucede con la electricidad. La electricidad, si yo coloco una plancha a la electricidad, ¿verdad? La electricidad por energía térmica, por el principio térmico, la plancha se va a calentar, la electricidad va a calentar la plancha, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si yo meto yo un hierro en el enchufe? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tener la culpa? ¿Va a tener la culpa la electricidad que corre? ¿O va a tener la culpa mi persona que ha introducido dentro de un enchufe, ¿verdad? Dentro de la corriente, algo metálico, ¿verdad? ¿Quién va a tener la culpa? ¿Tiene la culpa la electricidad o tengo la culpa yo? ¿Me comprenden? Una misma energía puede producir luz, puede producir calor y puede producir también muerte. Si yo agarro y meto ahí mi dedo
ahí adentro del enchufe, ¿qué va a pasar? ¿Entienden? Eso es todo lo que sucede, mi querida gente. Y después te están culpando, buscando culpable. No es que fue luego porque estaba estudiando lo ocultismo. No es que porque fue luego porque estaba lo leyendo tarot. No es porque fue, ¿me entienden? Así están, en ese sentido están. No es por eso. Es por desconocimiento, es por falta de conocimiento. Y San Pablo a nosotros nos insta una cosa muy importante. Él nos insta a ser conocedores de toda ciencia, de todo conocimiento. Y tenemos que aprender de Daniel. Daniel también es un profeta del Antiguo Testamento que él conocía absolutamente todas las cosas. Y no solamente eso, la Biblia dice que era jefe de los magos. Jefe de los magos. Era ministro sobre todos ellos. ¿Y acaso Daniel les condenaba a ellos por las prácticas que ellos hacían? No, todo lo contrario. Él les sobrepasó a ellos. Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Vos tenés que sobrepasar esa barrera de conocimiento. Sobrepasar el conocimiento que ellos tienen. De eso justamente se trata. ¿Me están entendiendo? La misma cosa sucedió con los magos egipcios Janes y Jambres. ¿Qué hicieron ellos dos? Conjuraron, ¿verdad? Lo mismo, hicieron lo mismo que Moisés. Transformaron sus báculos en serpiente. Pero ¿qué pasó? Un poder prevaleció y es justamente eso lo que tenemos que hacer nosotros. No es condenando nada de eso. No, en ninguna parte de la Biblia condena eso. Ese tipo de provisión, ese tipo de condenación procede de un prejuicio. Y nosotros tenemos que elevarnos por encima de eso. Y el Maestro Jesús dice claramente, si vuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es claro, tenemos que sobrepasar todo eso. Pasar por encima de todo eso, trascender tanto el significado literal, lo que está sucediendo, lo que están practicando, lo que están haciendo, pasar por encima de todo ello y situarme yo en el espíritu. ¿Están comprendiendo? No es condenando, no es repudiando, no es sintiendo aversión, porque eso igual va a existir. Siempre va a haber, siempre hubo, siempre existió y siempre habrá. Lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en la presencia de Dios y todas esas cosas van a corregirse. Sencillo es. Bien, este es el video de la noche de hoy. Les deseo muy buenas noches, que pasen buen resto de jornada y que la luz de Cristo les envuelva. Cuando la sed me alcanza, tú me das agua de vida. Cuando el cansancio pesa, tú levantas mi herida. Eres refugio y esperanza, mi fortaleza bendita. En el desierto